Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un nuevo podcast. Yo soy Ges y me da un gusto enorme darles a todos y cada uno de ustedes la bienvenida a mi canal. En el podcast de hoy vamos a tocar un libro. En lo particular a mí me agrada mucho, pero este es uno de los primeros libros que debo ser sincero con la audiencia. Yo como tal no lo leí, lo escuché. Este es uno de los primeros libros que yo escuché en audiolibro y honestamente me fascinó bastante y hoy toca hablar sobre este libro de Saramago, de las intermitencias de la muerte. Así que, sin más dilación, vamos allá. Las intermitencias de la muerte no es solo una novela, es un artefacto literario que desafía la noción misma de la existencia. Un espejo deformante que Saramago instala frente al lector para que se contemple sin los consuelos fáciles del dogma o la fe. Con esta obra, el Nobel portugués no busca entretener, aunque sin duda, busca incomodar, zarandear, hacer pensar. Cuando en un país indeterminado la muerte decide dejar de actuar, no se nos concede una tregua festiva, sino una catástrofe existencial, porque lo intolerable no es morir, sino vivir para siempre sin poder morir. Esta es una novela que desmantela certezas. Fue publicada en 2005. Las intermitencias de la muerte es una de las novelas más lúcidas y arriesgadas de José Saramago. En ella, la muerte se ausenta. Simplemente, de un día para otro, deja de matar. En principio, el fenómeno es percibido como una bendición, pero pronto la supuesta utopía revela su reverso. Los hospitales colapsan con enfermos que no pueden morir, pero tampoco sanar. Las aseguradoras y funerarias quiebran. La iglesia entra en crisis teológica y filosófica y el Estado debe enfrentar una disyuntiva sin precedentes. ¿Qué hacer con los inmortales que suplican su fin? Saramago no construye su historia como una distopía al estilo clásico, sino como una sátira filosófica impregnada de ironía, reflexión metafísica y un estilo narrativo singular. La muerte, en su novela, es personaje. Piensa, duda, se angustia, se vuelve humana y en ese gesto le devuelve a la humanidad la pregunta más antigua de todas. ¿Podemos vivir sabiendo que no moriremos nunca? José Saramago, en este caso, se convierte en un hereje muy lúcido. Para entender las intermitencias de la muerte es imprescindible conocer a su autor. José Saramago nació el 16 de noviembre de 1922 en Acíñaga, ojalá esté pronunciando eso bien, una aldea portuguesa empobrecida. Su familia era campesina y su apellido original era Sousa. Saramago, el nombre de una planta silvestre, fue un error burocrático que quedó para siempre. Abandonó los estudios secundarios por razones económicas. Trabajó como cerrajero, editor, periodista, traductor, funcionario y mucho después como novelista. No fue hasta los 60 años que alcanzó notoriedad internacional. Su estilo se consolidó. Frases largas, puntuación inusual, narradores omniscientes que opinan y comentan, y una visión profundamente crítica del poder, la religión, la burocracia y los dogmas. Saramago era comunista militante y ateo confeso. Su novela, El Evangelio según Jesucristo, en 1991, desató una polémica tan intensa que el gobierno portugués vetó su candidatura al Premio Europeo de Literatura. Ofendido, Saramago se exilió voluntariamente a la isla de Lanzarote, donde vivió hasta su muerte en 2010.
En 1998 recibió el Premio Nobel de Literatura. El jurado destacó su capacidad para hacer comprensible una realidad esquiva, con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. Esta novela es una crítica al poder. En las intermitencias de la muerte, Saramago utiliza una premisa fantástica para hacer una crítica política y filosófica. La narración desmonta las estructuras del poder. El Estado se vuelve un aparato ridículo cuando debe negociar con una muerte que ha decidido declararse en huelga. La Iglesia se tambalea porque su promesa de vida eterna ya no tiene sentido. La economía se revela frágil frente a lo impensable. No hay sentimentalismo en la prosa de Saramago. Hay crudeza, sí, por supuesto, pero también un sentido del humor devastador. Su lenguaje, serpenteante, desobediente, obliga al lector a estar presente, a no leer por la inercia. La puntuación no obedece a reglas convencionales. Los diálogos se confunden con la narración y la voz del narrador, irónica y omnisciente, se desliza entre los pensamientos de sus personajes. La novela se divide en dos partes claramente diferenciadas. En la primera domina la alegoría política. En la segunda, la muerte, ahora con minúsculas, se convierte en una figura femenina, íntima, vulnerable, que se enfrenta a una revelación inesperada. El amor, esta mutuación del tono, del ensayo corrosivo a la fábula existencial, es uno de los logros más audaces de la novela. Esta novela es una reflexión sobre el límite humano. En las intermitencias de la muerte, no es una historia solamente sobre el morir, sino sobre lo que significa vivir con la conciencia de la muerte suspendida. La muerte no desaparece, simplemente se detiene. Y en ese acto nos revela que nuestra vida, nuestros sistemas, religiones, leyes y familias dependen de ese límite último. En palabras del propio Saramago, la muerte es necesaria y si no existiera, habría que inventarla. La novela hace pensar en otros textos como La muerte de Iván Illy, pero también en Kafka y en Beckett. Saramago bebe de la tradición de la literatura del absurdo, pero la transforma en alegoría social, en sátira política, en ensayo filosófico. Leída muchos años después, como lo hice yo, Las intermitencias de la muerte conserva toda su fuerza, su inteligencia y su incomodidad. Es una novela que exige, que interpela, que se burla con elegancia de las ilusiones humanas. José Saramago, fiel a su visión, no ofrece consuelo, ofrece conciencia. Y esa es la función más alta de la literatura, no adormecer, sino que despertar. La narración del universo de Saramago en las intermitencias de la muerte es una geografía sin nombre, un tiempo sin futuro, una historia que está detenida. El universo en el que se despliega las intermitencias de la muerte no se describe con nombres concretos, pero eso no lo vuelve ambiguo, lo convierte en un espejo. Saramago no escribe sobre un país específico, sino sobre todos los países. No se refiere a un tiempo definido, sino a una actualidad que se alarga, que se multiplica como un eco interminable. Su mundo no tiene coordenadas fijas porque es el nuestro sin escapatoria. Y sin embargo, está saturado de detalles precisos. Hay una reina, un primer ministro, un director general de la televisión nacional, una catedral, un palacio real, una televisión pública, funerarias, hospitales, asilos, cementerios, iglesias, monasterios, perros, jardines, una central de inteligencia y sobre todo hay un Estado. Ese personaje múltiple y ciego que gobierna desde la maquinaria burocrática. Aunque no se nombra, el país de la novela tiene rasgos reconocibles. Es una nación occidental, moderna, con instituciones organizadas, con medios de comunicación, con estructura parlamentaria y con una iglesia nacional poderosa. Tiene
televisión pública y partidos políticos. También, y esto es central, tiene fronteras. Las fronteras son tan reales en esta novela como las enfermedades. Delimitan no solo un territorio físico, sino una jurisdicción sobre la vida y la muerte, porque es allí, dentro de esas fronteras y solo allí, donde la muerte decide cesar su actividad. No muere nadie dentro de los límites del país, pero en cuanto un enfermo terminal es trasladado al extranjero, muere de inmediato. La geografía se convierte así en un dispositivo metafísico. Cruzar una frontera implica recuperar la mortalidad. Esto desencadena una economía clandestina de la muerte. Los MAPA, como se les llama a los intermediarios de la mafia de la muerte, cruzan a los moribundos al país vecino para que puedan morir, previo, obviamente, pago de una suma considerable. Esta lógica da a entender que el mundo de Saramago está formado por muchos países, pero solo hay uno que es el protagonista, y este es el país que ha sido abandonado por la muerte. Por lo tanto, la geografía funciona como un elemento de contraste. Fuera de ese punto localizante, la vida y la muerte siguen normalmente. Dentro hay una anomalía. Ese país se convierte en un laboratorio de lo absurdo, una microdistopía dentro de un mundo funcional. El tiempo es detenido. En las intermitencias de la muerte, el tiempo no avanza hacia su finalidad. No hay progreso ni un declive claro. Lo que hay es un colapso silencioso del orden simbólico. Ese 1 de enero a la medianoche, la muerte deja de actuar. A partir de ahí, la novela transcurre como una prolongación de esa fecha fundacional. El calendario, sí, continúa, pero la historia no progresa. Las instituciones intentan adaptarse, pero solo logran alargar ese absurdo. La temporalidad es más bien kafkiana que lineal. Es un tiempo burocrático, lento, repetitivo, saturado de informes, reuniones, protocolos, conferencias de prensa, decisiones improvisadas y crisis que nunca se resuelven del todo. Y sin embargo, ese tiempo suspendido no está del todo vacío. Está poblado por lo que Saramago muy bien sabe narrar, el deterioro progresivo del sentido. La falta de muerte no genera euforia, genera una incertidumbre, un hastío, desesperación. El país no celebra, sobrevive. El tiempo, lejos de liberar, asfixia. Y esta asfixia desencadena una decadencia muy bien ordenada. La sociedad que describe Saramago está altamente organizada, pero moralmente hueca. Las empresas funerarias se convierten en víctimas económicas. Las aseguradoras reclaman al gobierno. Las residencias de ancianos se transforman en prisiones vivientes porque esos ancianos no pueden morir. Los hospitales acumulan pacientes vegetales que están ahí sin poder fallecer. Y la iglesia, esa institución que por siglos ofreció la inmortalidad como premio, una segunda vida después de la muerte, se tambalea ante la realidad de una eternidad terrenal. El cardenal insiste en que la inmortalidad es obra del demonio y no un milagro divino. Este mundo es uno donde la racionalidad institucional es incapaz de afrontar lo irracional. El Estado responde con documentos, decretos, amenazas, acuerdos y comisiones especiales, pero la muerte no escucha al Parlamento. El poder político se muestra impotente ante ese poder metafísico, filosófico, del cual no tiene control. Aún así, no hay anarquía, no hay guerra civil ni violencia desatada. Lo que hay es un desorden congelado. El país se descompone en cámara lenta. Nadie muere, pero nadie vive verdaderamente. Saramago construye un mundo donde la vida sin fin no es plenitud, sino decadencia. Y se va construyendo, se va formando una arquitectura del poder. En esta geografía, la arquitectura del poder está omnipresente.
Hay un palacio real, aunque el rey es meramente simbólico. Hay un primer ministro que actúa con pragmatismo y desesperación. Hay una televisión nacional que transmite comunicados oficiales con un lenguaje vaciado de sentido. Los personajes no son individuos con nombres propios, excepto en la segunda parte de la novela donde aparecen violonchelistas y finalmente la muerte como una figura personal, sino arquetipos, roles, engranajes del sistema. El lenguaje administrativo y jurídico, omnipresente en la novela, se vuelve grotesco. El gobierno propone exportar a los moribundos para que mueran fuera del país. Los hospitales firman convenios con la mafia de la muerte. La televisión hace un anuncio en cadena nacional explicando que en realidad todo sigue funcionando normalmente. Este es el universo saramaguiano, uno donde la maquinaria del Estado es tan ridícula como necesaria, tan absurda como peligrosa. Aunque esta novela no describe físicamente la ciudad principal, sabemos que hay una capital. Allí se encuentra la sede del gobierno, la televisión, la residencia de la muerte. Pero no hay calles, ni barrios, ni monumentos. Es una ciudad invisible, abstracta, funcional. La muerte, en su forma humana, vive en un apartamento, imagínense. Tiene una cama, una ventana, una mascota, un perro que también, curiosamente, se llama Muerte. Pero incluso en esa intimidad, el mundo sigue siendo frío, espectral, como si estuviera cubierto por una niebla burocrática. Saramago logra lo que pocos escritores han conseguido: construir un universo complejo sin necesidad de mapas, sin recurrir a nombres, sin describir monumentos o paisajes. Su geografía no se traza con coordenadas, sino con ideas. Lo importante no es dónde están los personajes, sino bajo qué lógica viven. La novela no nos ubica, nos desubica, no nos quiere dar certeza, nos quiere dar vértigo, nos quiere marear. Este universo podría situarse en Portugal, claro está, pero también pudiera ser España, Francia, México, cualquier nación donde la muerte o la falta de ella pudiera desmantelar el orden. Por eso, en las intermitencias de la muerte, es tan inquietante, porque ese país pudiera ser cualquiera en potencia. José Saramago no escribió las intermitencias de la muerte desde la comodidad del pensamiento abstracto. Y esta es una parte interesante, así que déjenme beber un segundo, porque aquí quiero ir de corrido. José Saramago no escribió las intermitencias de la muerte desde la comodidad del pensamiento abstracto, sino como un juego literario. Lo escribió desde la frontera. ¿Por qué digo que lo escribió desde la frontera? Lo escribió desde ese lugar que separa la vida de la conciencia de su fin. Cuando publicó en 2005, él ya lo sabía. Tenía cáncer linfático desde ya hacía varios años. No era público todavía, pero en su escritorio convivían las palabras que escribían con la certeza de que el tiempo ya no era una línea infinita, sino un espacio que se estrechaba. El libro, entonces, no es una meditación sobre la muerte en general, ni una parábola universal más. Es una conversación íntima con la muerte, como personaje, como idea, como presencia, como ausencia. Es su forma de mirar de frente a esa figura esquiva, sin pánico, sin resignación, sin dramatismo, con una lucidez brillante y con una ironía que desarma más de lo que consuela. En las intermitencias de la muerte no aparece como enemiga, aparece como una necesidad. El libro se inicia cuando en un país, recordemos, simplemente deja la muerte de actuar. Y ese cese se convierte en una tragedia. No es algo dramático. No muere nadie, pero la vida se convierte en un limbo. Los enfermos terminales se amontonan en los hospitales. Los viejos suplican descanso y no lo pueden obtener. Los cuerpos no mueren, pero tampoco viven. La inmortalidad no es un don, es una condena. Saramago invierte el discurso teológico, cultural y existencial. La muerte, que tantas tradiciones han concebido como castigo o tragedia, se revela aquí como lo que hace posible la vida con sentido. El fin da forma, el límite da valor, lo eterno, por el contrario, lo vacía.
Saramago nunca fue un escritor que escondiera lo esencial detrás de las metáforas vagas, y aunque no hizo pública su enfermedad al momento de publicar el libro, su compañera de vida, Pilar del Río, ha narrado cómo el cáncer había comenzado a hacerse sentir en esos años. Como en muchos de sus libros, el escritor portugués usó la ficción para tensar los límites de lo real, y esta vez lo real era su propio cuerpo, su fragilidad, su conciencia del tiempo. En palabras del propio Saramago, en una entrevista para El País en el 2006, dice: escribí este libro sabiendo que mi vida tenía una fecha límite cercana, aunque no supiera cuándo. Tal vez por eso la muerte no me parece trágica, sino necesaria. Lo trágico es no saber qué hacer con la vida mientras ese momento llega. La escritura de este libro es entonces un acto de dominio, no sobre la muerte, sino sobre el miedo. No intenta dominar la muerte, intenta dominar el sentimiento de pánico hacia la muerte. Saramago no la expulsa, la invita a sentarse a su mesa, le da forma, le da rostro, le da voz, la humaniza y al hacerlo la desarma, la destroza, la aniquila. La gran originalidad del libro no es solo la parte filosófica, que por supuesto también, y la literaria. A mitad del relato, la muerte se convierte en personaje, no como símbolo, sino como figura concreta. Es una mujer, vive sola, tiene una guadaña, pero también una cama, una ventana, un perro que le hace compañía. Lee cartas, escucha música y por primera vez duda. En esa segunda parte de la novela, la narración abandona la sátira política y entra en el terreno de lo íntimo. En el punto de vista, ese punto de vista se estrecha, se vuelve doméstico, cotidiano. La muerte, que había sido el gran mecanismo universal, se enfrenta a un hombre que no muere. Un violonchelista le envía la carta de muerte, el modo que ha elegido para matar con cortesía, pero el sobre no produce efecto. Lo observa, lo sigue, se siente interpelada, se enamora. Aquí la novela cambia de tono, deja de hablar de sistemas, religiones y estados para hablar de cuerpos, de vínculos, de ternura. La muerte, al hacerse humana, se vuelve vulnerable. En uno de los pasajes más delicados del libro, la muerte se acuesta con el violonchelista y al día siguiente él lo dejamos hasta ahí para que lean el libro. Pero no como castigo, sino como parte de un ciclo, como si el encuentro con la muerte hubiera sido finalmente lo que le daba sentido y cierre a la vida. Esa escena, escrita por un hombre que sabía que su propia muerte no estaba lejos, es una de las despedidas más elegantes y profundas de la literatura contemporánea. Saramago escribió este libro en una época y en una cultura obsesionada con la negación de la muerte. En Occidente, la muerte se oculta, se medicaliza, se profesionaliza. Morir se convierte en un acto higiénico, alejado de la mirada pública. La filosofía contemporánea ha hablado de esto con insistencia. Todos han mostrado cómo la sociedad moderna ha hecho de la muerte un tabú absoluto, algo inenarrable, algo de lo cual hay que cerrar los ojos. Saramago, en cambio, la saca a escena, la convierte en protagonista. Y no solo la muestra, sino que le da conciencia, le da dudas, le da deseo, le da miedo, le da soledad, la convierte en uno de sus grandes personajes. ¿Qué es una muerte que no puede seguir matando? ¿Qué es una muerte que ama? Con eso ridiculiza el gran miedo del mundo occidental. El gesto es doblemente subversivo. Muestra que sin muerte la vida ya no avanza y muestra que la muerte, al volverse humana, ya no es una amenaza, sino una interlocutora. Lo que Saramago propone, en última instancia, no es una resignación ante la muerte, sino una ética fundada en la finitud, una moral sin trascendencia, sin cielo ni infierno, pero no por eso nihilista. La muerte, para él, no es el castigo de los pecadores ni el premio de los justos. Es simple y llanamente la condición de posibilidad para todo lo que importa. La urgencia del amor, la belleza del instante, la solidaridad frente a lo inevitable. En una entrevista, Saramago dijo: la muerte no me da miedo. Lo que me da miedo es un mundo donde nadie muera. Un mundo que no cambie, que no termine,
La muerte nos iguala, pero también nos impulsa. Este impulso es el que guía la novela. No hay heroísmo en enfrentar la muerte, hay conciencia, y esa conciencia no paraliza, sino que da forma. Saramago murió el 18 de junio del 2010, tenía 87 años, no dejó cartas finales ni discursos de despedida, pero nos dejó este libro, y en este libro dejó una carta, la carta que la muerte le entrega a cada personaje para anunciarle su hora, solo que la suya estaba escrita al revés. Fue él quien se la entregó a la muerte. Las intermitencias de la muerte es esa carta. No es un homenaje al final, es una lección sobre el valor del límite. Un hombre escribió a la muerte sabiendo que pronto sería su turno, y en vez de pedirle más tiempo, le pidió lucidez para entenderla, para convivir con ella, para no temerle y quizás para amarla. Este ha sido el podcast del día de hoy. Agradezco a todos los que estuvieron hasta el final de este video. Les agradezco que nos hayan acompañado y nos vemos en el siguiente video. Bye.